Y a esta hora entramos a Golpe de Opinión más allá de la noticia. Nos conectamos a través de 790 AM, www.ecodelconveima.com, en la aplicación móvil como también en el Facebook Live para nuestros más de 300.000 seguidores que a diario se conectan con Ecos del Conveima. Es un placer a esta hora avanzar en esta mañana informativa y vamos a tocar un tema de interés. Por estos días se habla mucho de la propuesta de contratación laboral por horas en nuestro país. Una propuesta que plantea el gobierno nacional en el marco de una reforma. Se habla mucho también del tema de la reforma pensional. De esto se habla de hace muchos años, pero no se ha concretado nada. Saludamos a nuestros dos invitados del día de hoy. También nos acompañará en este panel Gerardo Gómez, el periodista cívico y comunitario, quien tiene muchas inquietudes a nivel laboral. El abogado Jaime Cáceres está con nosotros. Doctor Cáceres, bienvenido a Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para Julio y para todos los presentes en esta mesa. Sí, Camilo Delgado también es abogado, fue concejal de la ciudad de Ibagué, candidato a la alcaldía de esta capital. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Julio, por la invitación y por supuesto un honor compartir este panel de opinión con el doctor Cáceres en esta mañana de hoy. Sí, hemos puesto en nuestro Facebook Live lo siguiente. Le preguntamos a nuestros oyentes, como siempre vamos a leer sus comentarios. ¿Está de acuerdo con la propuesta de contratación laboral por horas en Colombia? Es la pregunta que le hacemos a nuestros seguidores y comenzamos Golpe de Opinión. Doctor Jaime Cáceres, dicen que cuando... ¿cómo es el dicho, Gerardo? Cuando el río suena... El río suena, no es que se ahogó un músico, sino que piedra lleva. Y cuando sale eso de una propuesta que aparentemente que este partido y otro, es porque algo viene para una reforma. ¿Se viene el gobierno nacional, doctor Cáceres, con unas reformas al sistema laboral y pensional? Julio, todo parece indicar que sí, pero pienso desde el punto de vista particular y jurídico que el gobierno está, o el ministerio, especialmente la doctora Alicia, está un poquito enredada en el tema, porque ahí son dos temas totalmente diferentes. Una cosa es el horario de trabajo por horas y otra cosa son los aportes a seguridad social integral. Son dos temas totalmente diferentes. Entonces pienso que hay que tratarlos, darles un tratamiento diferencial, aunque lógicamente van coaligados, y el interés supremo del gobierno es que haya una mayor cobertura, no tanto en trabajo, sino que la informalidad tenga mayor cobertura al sistema de seguridad social integral. Por lo tanto, Julio, el tema de que se dice novedoso de implantar el trabajo por horas en Colombia, eso ya existe, Julio. Eso no es nada nuevo. Si miramos el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, eso está concebido desde hace tiempo. Es más, mi doctor Camilo, ¿cómo trabajan los profesores hora cátedra? El ejemplo. ¿Cómo trabajan los médicos especialistas del Federico Lleras? Por horas. ¿Cómo trabajan algunos contadores con unas empresas? Por horas. Entonces, el horario, eso no es nada nuevo, eso ya estaba establecido. Lo que el quiz del asunto, lo que el gobierno quiere es subsanar un gran vacío que hay, y eso es lo que hay que ir al grano. Subsanar el vacío de que cuando se trabaja por horas, la ley tiene establecido el artículo 18 de la ley 100 del 93 y el octavo de la ley 797 del 2003, que las cotizaciones hay que hacerse sobre un salario mínimo, y ese ahí es el problema, porque si uno trabaja 2 horas o 3 horas o 4 horas como hace el servicio doméstico, y hubo una ley que dijo cuando se trabaje 4 horas al mes, cotícele sobre el salario mínimo mensual. Entonces, así mismo esto se puede remediar sin tanta alaraca, porque como le digo, ya el trabajo por horas, eso ya está creado. Uno puede trabajar medio tiempo en las empresas. Es más, en las empresas de vigilancia también se trabaja por turnos. Y hay incluso unos supervisores que trabajan más del tiempo y la ley también lo permite. Sí, pues como dice el doctor Jaime Cáceres, hay un vacío y trata de subsanarlo el gobierno, pero genera polémica, doctor Camilo Delgado, esta propuesta, o como la plantea por lo menos, dicen que
que a uno le digan cierta grosería, llamémoslo de esta manera, pero que se la digan de buena manera, uno la puede aceptar, pero dependiendo del tono también que maneje el gobierno. Claro que sí, Julio. Además que hay un contrasentido bien particular y hace parte de las paradojas que inclusive ayer en el foro económico que se llevó a cabo en la gobernación del Tolima se hablaba en torno al gran reto que tiene el gobierno nacional en la formalización de los empleos, en la generación de puestos de trabajo, que es finalmente la mayor preocupación de los colombianos. Porque de una parte se habla de la formalización, de una parte se habla de suplir ese vacío prestacional que habla el doctor Cáceres, pero de otra parte se empieza a visorar que lo que aquí también se está planteando, y no lo dijo cualquier funcionario público de nivel medio, lo dijo la ministra saliente de Trabajo, la posibilidad de empezar un proceso de precarización de muchas de esas profesiones liberales que por horas, que por días, que por diferentes circunstancias, pues van a estar casi que supeditadas a este tipo de contratación que las va a dejar por fuera de todas las garantías laborales y prestacionales que tiene que trabajar en la ciudad, en nuestro país. El doctor Casas me quitó el ejemplo. Ayer discutíamos con un docente catedrático la situación de que nos sucede a los que nos dedicamos a la hora cátedra, que eso es un tema, somos los rapitenderos de la academia, porque nos exigen más pero nos pagan menos. Y que particularmente en esos aspectos ya han habido pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, inclusive acá en la ciudad de Ibagué, en torno al reconocimiento de esos derechos que se desprenden de esos contratos indeterminados donde usted le pagan la hora cátedra, pero resulta usted cumpliendo mayores obligaciones que el profesor de tiempo completo, que cada 6 meses se les están acabando y renovando, y que de una u otra manera es un reconocimiento que desde lo jurisdiccional se ha venido consolidando en torno a ese tipo de contrataciones que de una u otra manera pauperizan el ingreso, porque finalmente empobrecen a los hogares colombianos por cuenta de la forma como se pretendió mencionar a manera de ejemplo en un país que está hablando de hacer parte de esa cuarta revolución industrial y de que se ufana de haber entrado a la OCDE, que profesiones liberales como los ingenieros de sistemas tengan simplemente que trabajar 2 horas al día. Es más que una desafortunada declaración como la justificó el presidente Duque, es realmente un mensaje contundente para que de una u otra manera esa deuda social que existe y esos vacíos jurídicos que le ha dejado, pues permitan seguir consolidando este proceso de desregularización laboral en Colombia. Sí, comienza a opinar, a opinar nuestros seguidores. Dice Rubí Alexandra lo siguiente: el problema del trabajo por horas es que si trabajas en 2 empresas debes cotizar por cada empleo que tengas. Terrible que para lograr un mínimo se deba pagar doble las prestaciones. Y dice otro seguidor, Ciro Alfonso Suárez Rodríguez: no estoy de acuerdo. Y voy a leer otro comentario por aquí. Dice Alejandra Quimbayo: si por prestación de servicios es un karma, peor por horas. Doctor Jaime Cáceres. Sí, Julio, mire, es que tenemos que ser juiciosos y eso lo reguló deficientemente, pero eso está arreglado en la misma Ley 100 y en la Ley 797 del 2003. El ejemplo de los catedráticos universitarios, ¿sí?, o de los médicos que trabajan con servicios de salud por horas, la ley eso ya los tiene establecidos. ¿Qué dice la ley? Todo el que trabaje por hora, se entiende que 4 horas es la cotización, es la jornada laboral. Entonces, quien trabaje varias horas, como dice la seguidora, entonces habría que sumar las horas que trabajan en una empresa, las horas que trabajan y se dividen por 4. Y ahí está dando el tiempo de cotización. Lo que pasa es que ese no es el problema. Y además, para los servidores públicos, la misma Ley 33 del 85 también repitió eso. Y dice que cuando uno trabaja por hora cátedra, cada 4 horas o cada 4, uno suma las horas laboradas y la divide por 4 y cada día la jornada laboral serían esas 4 horas. Es más, dice también la misma Ley 797 que cuando no se alcance a cotizar sobre el mínimo, entra a operar el Fondo de Solidaridad Pensional y es deber completarle el ingreso base de liquidación a esas personas que no alcanzan a cotizar sobre el mínimo. Lo que pasa es que eso está inactivo y eso es un gasto para el Estado y eso no lo ha puesto a funcionar en la debida forma que se requiere. Por lo tanto, aquí el vacío que hay,
y que sería lo que es objeto de solucionar, y eso se puede hacer por vía de decreto reglamentario de la seguridad social, sin tanto aspaviento como es el que está creando, sin un tsunami pues político, sino más bien por una vía jurídica, es reglamentar el sentido de que esas personas que ya trabajan por horas, se les busque la manera de que se les sumen esas horas, se divida por 4 y ese sea el tiempo de cotización y se establezca entonces cuál es el monto mínimo de cotización para los aportes o para las cotizaciones en materia pensional. Sí, mire, dice Guillermo Naranjo Acosta, la contratación por hora cátedra, voy a acomodar aquí el comentario para leerlo, la contratación hora cátedra realiza el pago de seguridad social por el mínimo. Los catedráticos deberían ser personas que trabajan en empresas y suplan necesidades de las universidades. El problema es que muchos docentes, sus ingresos provienen de la cátedra, es decir, son los catedráticos de profesión y afecta esto directamente su calidad de vida. Ana Victoria Campos, qué manera de pensar tan cruel, no puede ser así esto que está proponiendo el gobierno. ¿Qué opina Camilo? Yo quiero complementar un poco lo que dice el doctor Cáceres con una situación. Las normas jurídicas son consecuencia de un hecho político. O sea, nuestras normas en el ordenamiento jurídico colombiano las hacen políticos. Y finalmente, cuando en el día de ayer leía, por ejemplo, como representante de la Cámara por el Departamento de Tolima, Ricardo Ferro, salía a defender la postura de hablar de la contratación por horas en lugar de buscar realmente alternativas para formalizar esa gran cantidad de contratistas, de prestación de servicios, de OPS, que se les ha convertido en un calvario, inclusive más aún de los quienes trabajamos por horas, poder garantizar la sostenibilidad de sus familias, pues por el contrario sigue apostándole a lo que tanto se le ha discutido y que hace parte de uno de los puntos que muchos de los jóvenes que han motivado las marchas y las manifestaciones estudiantiles están orientadas a eso, a combatir cualquier tipo de iniciativa legislativa, que es un hecho político, doctor Cáceres, orientada a que cada vez más sea precario el trabajo, sobre todo en el tema del primer empleo. Recordemos algo, que también fue otra de las posturas que de una u otra manera nuestro representante, porque finalmente el representante del Tolima apoyó y respaldó, y fue ese proyecto de ley que fue una realidad presentado por el senador Álvaro Uribe en torno a la reducción del salario que pudieran recibir los jóvenes recién egresados o recién graduados de sus carreras. Yo creo que bajo ninguna circunstancia podemos desconocer que este tipo de manifestaciones que se hacen por parte de un alto rango del gobierno como un ministro, no son otra cosa diferente de que una postura de gobierno, una postura política que muy seguramente, más allá de entrar a saldar esa deuda que existe en materia de seguridad social de los trabajadores por horas en Colombia, va a estar orientada a eso, a que bajo el concepto de las nuevas realidades que se manejan en gobiernos como el norteamericano, pues si Colombia tendrá que asumir entonces una postura anglosajona para poder empezar a promover la contratación por horas en lugar de regularizar a cientos de miles de personas que hoy están padeciendo los desastres que representa tanto para la administración pública como para el sector privado, desconocer que se han convertido este tipo de contrataciones junto con los contratos de prestación de servicios o de OPS, el principal empleador en Colombia, la principal forma de empleo en Colombia, que es un empleo precario. O si no, pregúntele a los cientos, y diría uno, miles de ibaguereños que hicieron fila desde la noche anterior para que fueran atendidos por el señor alcalde y que lo único que llevaban dentro de sus expectativas era entregar una hoja de vida para poder ser contratado mediante esta modalidad. Sí, dice Michael López, me sorprende el debate hasta ahora. Eso hace rato se viene presentando. Las OPS, por ejemplo, lo que se viene es una precarización laboral terrible y la cotización pensional a un tiempo de más de 300 años trabajando 2 horas, como lo decía la ministra. Lilian Cervera Sánchez dice, por supuesto que un no rotundo, ahí está más una razón para rechazar este gobierno. Se nota que Duque es un... Bueno, dice títere de Álvaro Uribe Vélez. Ruby Alexandra Garzón... disculpe, pero hablando de trabajo por horas en empresas privadas, se exige que por cada contrato que tenga debe pagar las prestaciones, pero dejando de lado esto es horrible, que en vez de mejorar van a empeorar. Hay otros comentarios, aquí en Econoticias de Ecos del Conveime en Golpe de Opinión, hay un aporte de Gerardo Gómez. Una inquietud que nos asalta desde que se ha dado a conocer esta brillante idea expresada por la ministra Alicia Arango, ahora ministra del Interior,
y que va a En reemplazar. próximos días. Sí, que va a reemplazar a la doctora Nancy Patricia, Patricia. que pasó sin pena ni gloria también por el ministerio, con más fracasos que éxitos. Pero nos pone a pensar esto, nosotros como, por ejemplo, el caso, digamos, de alguien que conozco muy cercano, que es trabajador independiente, que cotiza su pensión, que para poder acceder a un contratico tiene que llevar una planilla de pensión paga para que le cancelen, fuera de lo que le descuentan, fuera de lo que hay que pagar, que el 10%, por ejemplo, cuando es con una entidad pública, le descuentan, digamos, más alto que la usura, le descuentan a usted el 10%, y es que una retención por servicios. Bueno, esto, y que entonces ahora embolaten a la gente o le salgan con esta iniciativa de que va a ser por horas, no se va a prestar para que haya más abuso en la parte laboral por parte de muchos patronos, para que lo cojan al trabajador o al que no sabe, digamos, de letra menor, le digan, no, mijito, es que no le podemos pagar sino esto, y esto es lo que nos autoriza el gobierno, y como se dice, paguen a destajo o mal pago muchas veces y abusen, sigan abusando del trabajador. Bueno, pienso que, o insisto en que la solución a esta problemática primero debe hacerse desde el punto de vista de lo que es la solución a la problemática del aporte a la seguridad social de las personas o trabajadoras independientes, contratistas, como usted dice, Gerardo, y de las personas que de alguna manera, mal o bien, están trabajando o van a trabajar por horas. Pienso que hay que solucionar primero esa problemática, así como se le ha solucionado a los profesores hora cátedra, a los médicos. Mire que hay la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya tiene abundante jurisprudencia. Mire, es que nomás si miramos los conceptos de la Superintendencia Financiera, yo tengo aquí uno del febrero 4 del 2004, que fue el que reguló eso de sumar las horas cátedra y dividirlas por 4 para establecer el periodo de tiempo sobre el cual se cotiza en materia pensional. Entonces pienso que busquemos la solución primero en materia de la cotización para el sistema de seguridad social, cómo sería y cuál sería la fórmula, y después buscamos la solución a la problemática del trabajo por horas. Pienso que ya viene, mi doctor Delgado, la impronta política en el manejo de eso, que es establecer más fuentes de empleo, establecer el cooperativismo, establecer la asociatividad, los subsidios para los emprendedores, es decir, una serie de políticas ya a nivel institucional para fomentar el empleo y, en lo posible, pues formalizar en debida forma esta problemática. Sí, mire, hay unas cifras. Ayer el presidente habló sobre el tema y dijo que la informalidad en Colombia es del 47%. Pero también, revisando diarios económicos, hacen la comparación de a cómo se paga la hora en otros países, en este caso en Estados Unidos, y a cómo sería la hora colombiana, con el salario mínimo. En la Florida, el salario mínimo por hora está fijado en $8,56. Estamos hablando de un aproximado de 32 mil pesos. Aquí a vuelo de pájaro hago esa cuenta de lo que está hoy el dólar. Y en el caso de California está en $13. Estamos hablando aproximadamente de unos entre 40 y 50 mil pesos la hora. Y en Colombia la hora del salario mínimo es de 3.699 pesos, o sea, $1,08. Ahí hay una gran diferencia. Y aquí la cuestión es que se pague lo justo, se pague lo justo al trabajador, que a mí me paguen por horas, que me paguen por días, que me paguen, ojalá me pagaran por meses, pero que me paguen lo que es justo por lo que yo trabajo. Mire, aquí voy a hacer apología de una frase muy famosa del maestro Darío Chandía, y es que a veces nosotros legislamos para Dinamarca y se nos olvida que estamos en Cundinamarca. Muy seguramente esas reformas laborales y prestacionales que quiere el gobierno nacional presentarle al Congreso de la República en el mes de marzo van a estar orientadas a ese propósito, pero uno no puede pretender equiparar la economía colombiana a equiparar el sistema de contratación de la economía norteamericana y desconocer una realidad profunda y bastante compleja, además de que es estructural, y es el esquema laboral que tiene la ciudad, nuestro país, y por supuesto no podemos desconocer lo que sucede hoy en Ibagué con una tasa de más del 17.6%, somos la segunda ciudad con desempleo, la expectativa negativa que genera que el gobierno esté simplemente buscando la manera de entrar a
reconocer aspectos prestacionales, más no salariales, porque definitivamente el trabajo por horas nunca va a llegar a equipararse a una relación legal o reglamentaria en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, y que bajo ese contexto genere, por supuesto, una resistencia, que este tipo de pronunciamientos, más allá de generar un tsunami político, como decía el doctor Cáceres, genera una preocupación profunda en lo que va a ser parte de todas esas reformas prestacionales y la reforma pensional que viene en curso, que se presentará muy seguramente en marzo, y que pues hace parte de las mentiras con las que el gobierno nacional ha venido engañando a los colombianos desde la misma campaña. Yo creo que esto sí tiene que encender las alertas. Esto también tiene que poner en un papel protagónico a los congresistas de las regiones. Yo por eso pues lamento profundamente esa temprana defensa que se ha hecho de una propuesta como la que hace hoy Ferro en torno al tema del trabajo por horas, y espero que por supuesto nuestros demás representantes por el Tolima al menos saquen la cara y no vayan a permitir reformas orientadas a eso, a que en lugar de buscar alternativas y soluciones para la generación de empleo en Colombia, a que en lugar de buscar alternativas para que los empresarios puedan realmente contratar con todas las garantías laborales y prestacionales a los trabajadores, a cada vez más disminuir esa posibilidad a través de la promoción del trabajo por horas. Sí, doctor Cáceres, como lo plantean los seguidores, este tema de trabajo por horas no sería precarizar más el sentido laboral, porque por ejemplo a nosotros aquí en la emisora, entonces Juan Pablo le dice: Julio, yo lo necesito solo en el noticiero de 6 a 9 y no lo puedo contratar más, le pago las 3 horitas, las horas que usted habla, y las de redacción pues póngame las de ñapa. No sé, estoy dando un ejemplo aquí para traerlo a colación aquí. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Puede ser coincidencia. No, la apreciación no es descabellada. Sí, claro. Eso es cierto. Lo que pasa es que Es que lo también que hay que reconocer que con esta modernidad ya unas plataformas digitales han exigido cierto tipo de horario en el trabajo de esas empresas. Entonces, eso también no hay que desconocerlo. Sin embargo, en muchos países el salario mínimo es diferenciado. En Europa, por ejemplo, es diferenciado, en Estados Unidos es diferenciado. Aquí también yo creo que debemos adecuarnos a la necesidad del servicio que requieren las empresas, y sobre todo con esta sistematización, este internet y esta digitalización. El gobierno está muy preocupado porque son 26 millones de trabajadores los que hay en el país y solamente se pensionan 3 millones. Entonces, yo pienso que la mayor preocupación es cómo hacer para suplir ese vacío que hay de quienes trabajan o van a trabajar por horas, para que tengan una cobertura en la seguridad social con base en las normas que hay actualmente existentes y que solo exigen cotizaciones sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Sí, ahí es donde está el asunto, pero como dice el honorable exconcejal, pienso que eso es cuestión de concertación, pero no concertación con los que no son. Aquí hay que llamar es a los magistrados, a los abogados litigantes, a los que conocen del tema, no llevar eso a claustros políticos, porque los políticos saben de política, pero no de asuntos legales. Yo pienso que esto, en lugar de pues sí, el gobierno dice que hay que llevarlo a la mesa de concertación ahora, pero yo pienso que esto debe imprimírsele, es un comité muy técnico jurídico que maneje estos asuntos, porque yo estoy de acuerdo también con lo que dice el doctor Delgado. Hay orfandad de representación parlamentaria del Tolima con los actuales parlamentarios que existen. Yo fui de la escuela, doctor Delgado, y aprendí de la gestión que hizo Alfonso Uribe Vadillo, un parlamentario que todos los viernes, sábados y domingos estaba en las veredas del Tolima, haciendo su función parlamentaria. Esto ya no existe, esto ya no se ve. Los parlamentarios ya andan en Europa, en San Andrés, ya no le ponen la cara al pueblo. Ya para localizarlos y plantearles unos temas de estos, uno que está abajo caminando con los de a pie,
no los puede encontrar. Es más fácil hablar con Duque que con los parlamentarios del Tolima. Aquí hay mucha problemática. Doctor, tenemos la problemática de los ganaderos, de los empresarios que no les quieren entregar el salvoconducto del porte especial de armas de unas gentes que necesitan ese salvoconducto. Y es una problemática jurídica de ignorancia supina jurídica por parte del señor ministro anterior de Defensa al emitir una circular en donde exigía como requisito que ningún aspirante a ese salvoconducto tuviera antecedentes judiciales. Y ellos entienden por antecedente judicial, mi doctor Delgado, que es cualquier investigación que esté en la fiscalía, y resulta que eso no es antecedente con base en el artículo 29 de la Constitución, porque el antecedente es cuando usted ha sido condenado y vencido en juicio. Sí, Entonces son vacíos jurídicos que a uno le extraña que en un ministerio donde hay tantos asesores jurídicos haya una ignorancia suprema sobre el derecho en De Colombia. esos tantos asesores, ¿cuántos cobran el sueldo y no asesoran? Ese es un tema. Están por meses, no por horas. trabajan por meses y no por horas. meses. Mire, Y hay asesores que van y firman nomás la cuenta de cobro, fintan sí. el contrato Sí. y firman la cuenta de cobro y se les ve es cuando están reclamando el cheque. Las famosas o- corbatas. Mire, dice Julio Débil, el Tolima tiene mucho cacique y poco indio. Los indios llegaron al Congreso y se volvieron caciques. Hay otro comentario, pues, es un usuario de Facebook, Sanrietz Sarek, dice, eso lo pueden proponer cuando igualen el salario mínimo a Luxemburgo, 2.142 euros al mes. Y nos hace ese comentario y nos está siguiendo. Ustedes saben que Más o menos aquí por a esta 4.000 hora pesos. y a través de las redes sociales nos puede estar viendo y escuchando una persona, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Hay algo que quiero abordar también aquí, es el tema, ya hablamos un poco de las personas que trabajan y que tienen un salario y que quizás le pueden reducir ahora su trabajo y le van a pagar la proporcionalidad, pero O sea que el salario mínimo en Luxemburgo está por cerca de 8 millones de pesos. Imagínense. bueno, lo que se gana un concejal, creo, 7, 8 millones de pesos mensuales. Un secretario de despacho creo que está como En en 11. sesiones, ¿no? Acuérdense que son 6 meses nomás. Pero el eso promedio es de los suma, el 12. promedio, sí. No, ¿No? 8. 8 de promedio mensual. No, sería 4 4 aproximadamente. haciendo la media. Sí, acá viene un tema y tiene que ver con el drama también de los contratistas. Eso sí es un... Que hace unos días, lo digo del drama, lo digo es porque así leí un artículo a nivel nacional, no recuerdo de qué diario o de qué opinión viene ese tema del drama de los contratistas, porque a usted le dicen se va a ganar 10 millones mensuales, pero de esos 10 millones, aquí yo hago un comentario, no sé si me salgo de las cifras, le pueden caer a usted entre 7 y 7,5 millones porque lo otro se va en pago de prestaciones sociales, estampillas, legalización del contrato. Pero de esos 7 millones muchas veces le toca también pasarle 1 o 2 millones al cacique político que le consiguió el empleo, que para apadrinar o patrocinar la próxima campaña hay que recordar que el doctor X me ayudó y hay que ayudarle. Y hay políticos Sí, que no, claro. le piden mensualmente o que les tienen que llevar mensualmente la tajada del sueldo que recibe al que tienen trabajando. Quejas el año pasado en el Espinal. Sí, es verdad. Vale muy lejos, Sí, exacto. exacto, es verdaderamente un drama este tema de la contratación con el Estado de esa manera. Doctor Camilo Delgado, yo voy con el doctor Cáceres. Mire, Julio, yo voy a poner un ejemplo muy particular que me sucedió ayer. Un periodista, un joven periodista de esta ciudad, que omitiré su nombre, me llamaba precisamente a pedirme un préstamo. O si sabía quién le podía prestar, creo que eran 600, 800 mil pesos que le costaba la legalización de un contrato de prestación de servicios que le ha salido con una entidad gubernamental. Pues yo después de hacerle pues varias aseveraciones y contarle pues las condiciones, me decía, doctor, mire, a mí me van a contratar supuestamente por 1,5 millones, pero con todo lo que tengo que pagar voy a ganarme el mínimo. Por contrato de prestación de servicio, además que yo tengo que asumir una seguridad social y yo no sabía que hay que comprar estampillas y que comprar no sé qué y todas las arandelas. Definitivamente ese joven que está diciendo voy a perder el trabajo porque no tengo cómo hacer legalizarlo, es uno de los miles de millones de ejemplos, porque eso no solamente acá sino es sistémico en Colombia, de la forma como la precarización y la forma como la desregularización laboral en las entidades públicas ha llevado no solamente a que se presenten situaciones como esta, sino a lo que ustedes están mencionando. Eso es un secreto a gritos que todo el mundo conoce, el pago de coimas o de favores políticos a través de dineros por conseguir un contrato. Es más, voy un poco más allá, la venta anticipada de contrato de prestación de servicios. Venga, es que eso se va a ganar tanto al año por un contrato de X cantidad, pues yo se lo vendo.
Y usted me da una tajada importante. O sea, cosas que realmente han propiciado que le agrego el prestamista que le compra a usted con la cuenta de cobro en la mano y la Sí. copia del contrato, le paga a usted, le dice, Mire. si usted va a ganar 5 millones, Claro que entonces le hasta- doy 3. Hasta los bancos compran hoy los contratos, ¿no? Miren, en la alcaldía usted veía prestamistas y agiotistas con las tarjetas débitos de los contratistas. O sea, una cosa que realmente no raya no solamente con el tema de la precarización, sino ya es un tema La extorsivo. ilegalidad. Es un tema ilegal. Y creo que en esas condiciones es lo que finalmente la desconfianza institucional se propicia por la forma como el mismo Estado, en lugar de frenar y buscar la manera de regularizar las plantas de personal en sus entidades públicas, lo que ha hecho es apostarle a que cada vez más crezcan las OPS o los contratos de prestación de servicios. Es que la relación es 1 a 10. Por cada empleado de planta hay 10 contratistas. Y se supone que los contratistas son para llevar a cabo cuestiones especializadas, pero mentiras que terminan generando o desarrollando funciones misionales de la entidad. El caso del IVAL, que han sido múltiples las demandas que se han generado en contra de Millonadas que le han sacado al IVAL. y siguen pagándolas. O el caso de Infibagué, el doctor Cáceres, que conoce mucho del litigio, lo sabe. Yo creo que eso es un drama que ahorita inclusive está revisando la columna de opinión, que más de 21 millones de colombianos están sufriendo en ese momento. Sí, doctor Cáceres, sobre este tema de las órdenes de prestación de servicio y este tipo de Y le contratos. quiero plantear al doctor Cáceres y al doctor Camilo para complementar, antes de la respuesta del doctor Cáceres, el hecho de que, o el hecho que existe con esto de la seguridad social, que se exacto. convirtió en un Pe- impuesto. Permitamos Y que el entonces, doctor Cáceres y que usted responda nos al primer aclarara, interrogante. porque teníamos ese debate Después de- esta mañana, si esto, por cada contrato yo debo pagar una seguridad social o una me la puede cubrir Pero toda. primero hagamos un comentario general sobre la situación precaria. Bueno, sí, desafortunadamente en el régimen contractual colombiano y afortunadamente antes había que pagar sobre el 70% a seguridad social de lo que se vengaba en el contrato. Afortunadamente hubo una reglamentación y quedó en el 40% en materia de seguridad social. Ciertamente el Estado ha sido inoperante en el sentido de no ampliar las plantas de personal, los concursos están ausentes en las entidades públicas y ha crecido mucho el sistema de contratación por servicios en el país. Esto siempre genera una desigualdad porque, como ustedes bien dicen, faltó la inclusión de la retejuente ante la DIAN. Fuera de las estampillas y fuera de los aportes a seguridad social. Entonces, pienso que estos temas deben ser tratados con un criterio muy técnico, muy jurídico, más que político. Pensaría que se le podrían buscar soluciones y debe tenerlas porque los precedentes jurisprudenciales ya se han adentrado mucho en estos temas. Entonces deberíamos hacer el gobierno una recopilación de los criterios de las altas cortes del Consejo de Estado, ir regularizando estos temas, saneando estos temas laborales, de contratos por horas, de contratistas por servicios, es decir, buscándole una salida más jurídica y más técnica que política. Sobre la pregunta de Gerardo, él tiene esa curiosidad y aquí en esta mesa de trabajo hemos debatido bastante y yo tengo la posición y es la siguiente. Yo entiendo de esa manera que un contratista, si posee una relación con la alcaldía, con la gobernación y con Cortolima, por cada contrato debe pagar el 40% de dicha relación. Yo les doy otro ejemplo. Y otra cosa. Es que y Gerardo dice que no. No, y es que yo hasta donde tengo entendido, Y también el contrato de mayor valor cubre toda, porque es que uno no se enferma 4 veces Pero la a ley la es la vez. Y Camilo y doctor Cáceres, se ha convertido la seguridad social en un impuesto más, pero un impuesto, digamos, exorbitado, donde está esto por encima de las cifras de Pues usura. vamos a ver qué nos dicen los expertos. Yo pienso que esa problemática que plantea el doctor Delgado y usted, aquí ya ha salido una solución, la que usted dice. Es que el que tiene 3 contratos, exíjale cotizar sobre el más alto. Pero la ley lo dice. Pero resulta que es que la ley dice lo contrario, que el que devengue más de una asignación
del erario público, ya sea por contrato en materia salarial o pensional, tiene que cotizar por todo lo que le ingrese ¿El a 40? materia de seguridad social. En materia de contractual es sobre el 40% de lo que venga. Y resulta que, por ejemplo, hay casos como los docentes que tienen 2 pensiones y a ellos por cada pensión le descuentan para la EPS. Entonces, una manera de solucionar eso sería entonces... La propuesta de Gerardo. La propuesta pero que la hace norma Gerardo. dice que sobre el 40. Pero ¿qué dice el doctor? Entonces, eso es viable, pero el problema es que el Ministerio del Trabajo vaya a ver si se deja quitar esos ingresos y No. modifica la norma en favor de los contratistas. Sí, exacto. Uno Pero es que quisiera yo que no fuera de puedo esa pagar, manera. yo no puedo pagar seguridad 3 y 4 Pero, veces. doctor Camilo, volvemos al tema. Es lo jurídico y la norma dice que es el 40% sobre el es total de los justo, es contratos. legal que yo tenga que pagar No es 4 justo, veces seguridad pero social. la norma es la norma. Doctor Camilo. Y Gerardo, esa injusticia social que se genera y que se presenta con ese sistema, que es también bastante tormentoso, resulta otro peor. Y es de las 2 o 3 cotizaciones que usted tenga que hacer por el número de contratos que llegara a usted a tener en materia de prestación de servicios al sistema de salud, ¿usted cuándo realmente hace uso del sistema? O sea, el colapso de las EPS y de las IPS es de tal magnitud que la gente paga seguridad social, pero ya no va al médico. Uno no quisiera arrimar por No, allá. prefiere automedicarse, irse a la farmacia de la esquina. Hoy, un estudio que se generó hace un par de meses hablaba de eso, de otra vez el resurgir de los farmacéuticos, de las droguerías de barrio, frente a la crisis de la salud, porque usted cotiza, pero usted prefiere ir a que le inyecten un diclofenaco Que o le den una- albendazol, que le den el tramadol en vez de- tramadol en lugar de pero que albendazol. hice a una entidad de salud. Entonces, la injusticia se torna mayor porque usted está pagando o está cotizando por un servicio que usted muy seguramente no va a utilizar o que va a evadir. Y 3 y Que- 4 veces. y además de ello, le coloca acá la espada de Damocles, y es que si usted no cotiza, usted no puede contratar, no puede pasar su cuenta de cobro, no le van a pagar. Y en esas condiciones mucha gente, conozco casos puntuales, ha tenido que dejar de perder hasta 2, 3 y hasta 4 meses de poder percibir los honorarios de sus contratos de prestación de servicios, sencilla y llanamente porque no ha podido ponerse al día con la ¿Cómo seguridad pagar la social. seguridad? Y otra cosa Gerardo, que les quiero es que plantear, quiero que quede Julio, muy claro. algo muy Gerardo, puntual. Quiero que No. quede muy claro. Es lo siguiente. Una cosa es la apreciación personal respecto a que si es justo o no justo, y otra cosa es la norma. Y la norma, reitero, dice que se debe pagar el 40% de la totalidad. Entonces aquí nos ¿Quedó vamos, claro? entonces aquí nos van a coger a todos y nos Nos van a coger dos. Ya nos tienen aquí. Eso ya está de vieja data. Hace Y, mucho y tiempo. otra cosa que yo les planteo a ustedes, ¿por qué dentro de todas estas injusticias y de la tragedia que vive el trabajador independiente o el contratista, nosotros mismos pagamos la seguridad social, nosotros mismos la asumimos como trabajadores independientes y pagamos más que cualquier trabajador asalariado, porque cubrimos lo que cubre el patrono y lo que cubre el trabajador? O sea, a mí me toca, y fuera de eso el gobierno nos quiere clavar por todos lados, nos quiere sacar la plata y nos quieren ordeñar con todas estas medidas. ¿Cuándo se va a frenar esto y cuándo va a haber una verdadera justicia para decir, bueno, hagamos una reforma, pero hagámosla en todos los sentidos y no como con el fin de coger más recursos el gobierno para seguir ordeñando esa vaca, o perdón, esa teta que nunca tiene de dónde secarse? En conclusión, la problemática es más de fondo. Sí, No es solamente total. establecer unas horas de trabajo, sino que mire que cómo esto va coaligada esta problemática a un hondo contenido social. Y pienso que a esto hay que imprimirle más tecnicismo que politicismo al asunto. Sí, totalmente de acuerdo. Y mire, Julio, de una u otra manera, la ausencia de rigor jurídico en la confección de las normas en Colombia ha hecho, por una parte, que se presenten ese tipo de situaciones, y por otra parte, que tengan que los jueces de la República, o mejor, las altas cortes, a través de los precedentes, entrar a enmendar lo que deberían hacer bien. Pero finalmente esto se convierte en un debate político. Entonces esto se convierte en un juego de poderes. Si usted es de la coalición de gobierno y quiere tener su participación política, usted tiene que aprobar este tipo de reformas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la posición que vaya a asumir mi partido y los demás partidos que estaban, entre comillas, independientes. Que y que hoy ahora ya llegan al gobierno como Cambio Radical y el bajo Partido estas Liberal. condiciones, vuelvo y repito, no puedo dejar de manifestar mi preocupación, porque uno no puede ser complaciente, y qué bueno que usted ponga el ejemplo de lo que era realmente la gestión parlamentaria, personas como el doctor Uribe Vadillo, que hace parte de la escuela que por muchos años trasegó mi padre, pero que ahora, por cuenta de la llamada mermelada o de la participación política, pues Los hoy cupos indicativos. hoy los partidos políticos sacrifiquen
el papel que debería generar el Congreso de la República en ese rigor jurídico que les ha faltado históricamente, y por cuenta de esa nueva entrada a gobierno termina aprobando reformas lesivas para los trabajadores, para los pensionados, para los independientes, para los jóvenes, los millones de jóvenes que están con la expectativa de buscar trabajo. Yo creo que ustedes lo vieron ayer, una chica que exponía su caso. Soy profesional, tengo 2 maestrías, una especialización y llevo más de 6 meses pasando 240 hojas de vida y en ninguna parte me contrata. Y lo que me ofrecen es por vía de contrato de prestación de servicios, pero con condiciones que muchas o en la mayoría de los casos están supeditadas a condiciones netamente políticas. Y nos hemos basado en lo público, pero mira, hay un comentario de Rubia Alexandra Garzón, dice, deben pensar más bien en regular la prestación de servicios tanto en lo privado como en lo público. Yo trabajé en una empresa y a muchos les pagaban por prestación de servicios 1.200.000 y debía pagar las prestaciones y no le quedaba al final ni el mínimo. Y como era modalidad debía tener disposición todo el día. Le sacan el jugo hasta que ya, sin primas, ni vacaciones, ni nada. Y ellos siguen por ahí y la gente sigue por la necesidad trabajando. Y aquí apliquemos otra. Y es que, mire, hoy revelábamos, y eso es un tema nacional, el Ministerio del Trabajo, a través de una resolución de la Presidencia de la República, entrega un permiso especial de trabajo para los ciudadanos venezolanos. Y hoy ya nos damos cuenta cómo en la cafetería, en la tienda, en el almacén, en el restaurante, nos atienden, son personas de Venezuela que están desplazando a los colombianos porque lamentablemente ese empresario, no son todos, se aprovechan de esa situación difícil que viven y les ofrecen 15.000 por el día de 12 horas, de 10 horas, y ellos disponen de su mano de obra o mano de trabajo de esa manera porque tienen la necesidad. ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo, doctor Cáceres? Sí, de todas formas, hay un común denominador que es una deficiencia social muy, muy grande. Insisto, yo creo que estamos obligados, es un deber moral de todos los colombianos abogar para que se maneje estas reformas con un criterio muy técnico. Camilo Delgado, sobre este tema que también en el sector privado se ve y cómo hoy en día contratan a los venezolanos porque entregan su mano de obra más económica que los colombianos. Mire, está pasando lo que pasa actualmente con los colombianos y los latinoamericanos en Estados Unidos. Mano de obra barata, muchas veces no calificada, o si es calificada y cualificada por cuenta de sus condiciones en el país, pues terminan trabajando en la irregularidad o la informalidad. Aquí son muchos, usted va a las panaderías, por no ir muy lejos, acá en el centro, a los restaurantes, y son meseros que muy seguramente están contratados de una manera irregular con el pretexto de que como la mano de obra en Colombia requiere una serie de elementos prestacionales que no puede asumir el empleador, pues entonces contrato mano de obra barata pero ilegalmente. ¿Y por qué ilegalmente? Y el doctor Cáceres lo sabe, porque esos migrantes que están en una situación que no tienen ni permiso de trabajo, que están en una situación de desplazamiento por cuenta de la realidad que está viendo ese país, pues le pagan lo que quieren. Y si no le quieren pagar, no le pagan. Y ni asomo de tener derecho a reclamar prestaciones sociales o atención en salud, pero lo peor del caso, de esas connotaciones, desplazando, porque con lo que usted paga, un colombiano puede pagar 3 venezolanos, desplazando la mano de obra de los nacionales, de los locales, por cuenta de una irresponsabilidad que en mi concepto están asumiendo muchos empleadores, y es que con el pretexto de que la situación está muy dura, me toca contratar personas de esta manera, pues están dejando o están acrecentando el porcentaje de personas en situación de desocupación laboral en el país. Sí, doctor Cáceres, para ir cerrando, necesitamos las reformas, sean grandes o pequeñas, pero que verdaderamente busquen una igualdad, que busquen mejores condiciones, tanto para los trabajadores como también para los empresarios, que sea algo que llamémoslo de esa manera, de un equilibrio, y no tantas reformas que se hacen y sale la norma, el decreto reglamentario, el X, Y, Z, que quedan ahí publicadas en la Gaceta, pero no muchas veces son aplicadas, u otras que solo son aplicadas a un amaño o a un acomodo. Sí, pienso que hay que consultar más la comunidad, las gentes más interesadas, los abogados, los magistrados, los jueces que son los que a diario están solucionando esta problemática, los precedentes jurisprudenciales, los empresarios y los mismos trabajadores, es decir, una mesa muy técnica para pensar en ese tipo de reformas antes que ponerse a emitir y a someterse a que la regañe el señor presidente a la ministra por manejar un lenguaje antitécnico. Sí.
Ese Claro. fue el problema. ¿Se viene una reforma pensional, sí o no, doctor Cáceres? ¿Se necesita? Sí, pero pienso que hay que estructurarla con ese criterio, porque si se va a hacer una reforma pensional política, eso no tiene ninguna solución. Recuerdo que el gobierno estaba recorriendo el país y no sé qué pasó con eso. Doctor Camilo, un mensaje final para nuestros oyentes. No, Julio, pues a ustedes de verdad muy importante que pongamos estos debates en la mesa de discusión, pero sobre todo que este tipo de paneles de opinión sirvan para que nuestros representantes, a propósito de esa orfandad que mencionaba el doctor Cáceres, pues tengan conciencia y tengan un poco más de compromiso con la labor legislativa que tienen que desarrollar. Yo no creo que aquí podamos sacrificar lo jurídico y lo laboral por lo político, y tampoco podemos seguir apostándole a un país inviable para los nuevos profesionales, inviable para las personas mayores de 40 años, un país inviable laboralmente para las personas que con esfuerzo sacan sus especializaciones, maestrías y doctorados, pero que lamentablemente por criterios políticos van a tener que siempre estar trabajando en la informalidad o en la desregularización laboral que promueve el gobierno y sin ningún tipo de expectativa de poder algún día pensionarse en nuestro país. Doctor Camilo, gracias por estar con A nosotros. ustedes, Julio, doctor Cáceres, a toda la mesa de trabajo, muchas gracias y de verdad muy contento de volver a los micrófonos de Ecos del Conveima. Doctor Jaime Cáceres, gracias por estar con nosotros. No, Julio, a usted, al doctor Delgado, muchas gracias por la invitación y siempre estaremos prestos a emitir estas modestas y humildes apreciaciones jurídicas. Nos vamos ya de camino a Econoticias. Mañana volveremos con Golpe de Opinión.